tardes a todas y todos. Soy Giuliano Perseu, director país de Genevacol Colombia, y estamos aquí en el tercer episodio del Café con DIH. Y hoy, como muy querida invitada, tenemos nada más y nada menos que Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos y DIH. Buenas tardes, Giuliano, y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo este café. Nosotros estamos muy contentos de tenerla. Y bueno, los que han visto los anteriores episodios del Café con DIH saben que este es un espacio semiformal donde conversar sobre el derecho internacional humanitario e intercambiar visiones, informaciones y un poco análisis de este tema que yo considero muy importante para Colombia. Entonces, la primera pregunta para Lourdes es, en el contexto colombiano, ¿cómo ves, digamos, la situación de respeto del DIH en general? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el Estado colombiano tiene un compromiso fuerte con el respeto al derecho internacional humanitario que se ha incorporado a su marco normativo, incluso con un estatus constitucional y con un vínculo también muy fuerte en términos de los compromisos de las conferencias de Cruz Roja Internacional en el marco del movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja. Sin embargo, en la práctica, pues enfrentamos múltiples desafíos por, primero, pues años y décadas de conflicto armado interno, y ahora que pues pese al acuerdo de paz del 2016, pues la reconfiguración del conflicto nos lleva también a enfrentar nuevos desafíos que por supuesto estamos analizando y asumiendo para tener la mejor respuesta en términos de DIH. Y aquí simplemente abro una paréntesis para explicar que el mandato institucional de Genevacol es justamente proteger la población civil de los efectos del conflicto, sean quien sea el actor, digamos, responsable. Y bueno, ya que Lourdes hablaste justamente del compromiso del gobierno, te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los mayores logros y dificultades, digamos, de la coordinación interior al gobierno, a las varias instancias del gobierno, alrededor del DIH? Bueno, el desafío de la coordinación interinstitucional, aunque es un principio de la actuación, pues siempre enfrenta múltiples dificultades por las propias dinámicas. Pero yo creo que existen importantes escenarios de articulación en el marco del gobierno con miras a avanzar. En temas, por ejemplo, de prevención al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, tenemos una coordinación interinstitucional que aglutina 19 entidades del gobierno nacional en un elemento fundamental en materia de VIH, como es la protección de los niños para que no sean vinculados a los conflictos. En ese marco, pues estamos avanzando en fortalecer esa coordinación interinstitucional y a fortalecer ese vínculo de las entidades nacionales con el territorio en clave de prevención al reclutamiento, uso y utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos una coordinación interinstitucional importante en materia de difusión y pedagogía del DIH, que es en el curso anual Augusto Ramírez Ocampo, en articulación con el CICR, que se realiza cada año. Estamos justamente preparando la edición del curso de este año, que será en Nariño, y desde el año pasado hemos, considero yo, logrado un elemento importante a tener en cuenta, y es que no solo se tenga la opinión en esta formación que va dirigida a funcionarios públicos
sobre todo también de los territorios en el conocimiento de herramientas del DIH para aplicar en situaciones concretas, que es vincular no solo expertos y expertas en el tema y el campo teórico, sino también la experiencia a través de las organizaciones sociales que tienen que enfrentar las respuestas adecuadas en materia de VIH, y que nos parece que esas experiencias también son muy importantes para nutrir la formación de los funcionarios y funcionarias públicas en materia de VIH. Creo que otro avance importante de esta articulación interinstitucional, que ya también es más como Estado, tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, el enfoque restaurativo como, bueno, la Justicia Especial para la Paz es un modelo que recoge múltiples experiencias a nivel mundial. Podemos decir que quizás en justicia transicional podría decirse es uno de los modelos más robustos a partir de haber tomado en cuenta todas esas experiencias, y que deja importantes resultados en lo que ya han sido imputación, teniendo como marco normativo el estatuto de la Corte Penal Internacional y la tipificación como crímenes de guerra. Yo creo que eso es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Estamos en un momento en que también en el país están aumentando las crisis humanitarias por esta reconfiguración del conflicto. Estamos trabajando desde la Consejería en cómo fortalecer, amparados en el DIH, una respuesta humanitaria a esas crisis humanitarias que vaya más allá de lo que el marco normativo dice en la ayuda humanitaria inmediata, y que tenga también en cuenta como ese rodear a las comunidades, empoderar a las comunidades y sus liderazgos en términos de sus iniciativas para desescalar mientras dure el conflicto armado, poder desescalarlo y así aliviar el sufrimiento de estas comunidades. Entonces, estamos trabajando en construir esos lineamientos y esa articulación interinstitucional para tener como esa respuesta más allá, pero en clave de empoderamiento de las comunidades y sus liderazgos para enfrentar esas crisis. Eso, bueno, algunas de las cosas así, con grandes pinceladas. Hay muchas más. No, genial que hables del empoderamiento de las comunidades, porque ese es quizás el componente principal del trabajo de Geneva Call en Colombia. Porque nuestra visión es, hasta que no se llegue a un acuerdo de paz, y ojalá se llegue mañana, pues el DH desde hoy puede empezar a mejorar la vida de la gente que lastimosamente sufre por el conflicto, porque el DH tiene el potencial para desescalar la violencia mientras se busca una solución definitiva. Exactamente. Que realmente tiene que llegar a través de un acuerdo de paz. Nos identificamos plenamente en ese enfoque que ustedes dan, y por eso estamos empeñados en cómo construir y fortalecer esa articulación interinstitucional para, bajo esa obligación de como Estado tenemos que respetar, promover y demás el DIH, podamos empoderar a esas comunidades, rodearlas para fortalecer también su voz en términos de las exigencias a los actores. Justamente, pues, venimos de hacer una visita al Bajo Calima, una visita orientada en esta línea. El Bajo Calima retornó hace un año en el marco de lo que fueron los acuerdos en las zonas críticas, que
en las negociaciones que se tenían con el gobierno con el ELN, pero el retorno enfrenta múltiples desafíos en este momento. Otra vez vuelvo y lo repito, suena redundante, pero pues es la realidad en esa reconfiguración de las dinámicas de conflicto. Y entonces las comunidades del Bajo Calima siguen buscando fortalecer su propuesta que han construido, que es una propuesta construida con las comunidades para el llamado a los actores en términos del respeto del VIH. Como instituciones aprovechamos la conmemoración para hacer esa visita como presencia internacional, presencia interinstitucional, en clave de protección, pero también para que esa visita en clave de protección interinstitucional sirviera para que ellos hicieran su propuesta de acuerdo humanitario, ya pudieran difundirla en sus comunidades. De esa manera también entendemos ese empoderamiento, ese proceso de trabajar y de tratar de ver cómo otros compromisos en términos de reparación colectiva, de protección colectiva y demás que tiene el Estado que cumplir con ellos e implementar, pueden ser vistas en clave humanitaria también para su empoderamiento. Yo puedo confirmar, porque lo hemos visto, lo hemos medido, un líder comunitario empoderado, formado en VIH, formado en negociación humanitaria, logra defender su comunidad mucho mejor contra los actores armados, porque la verdad que nadie conoce mejor la realidad de su comunidad y la interacción con el actor armado que los mismos líderes de allá. Entonces no se trata de crear algo nuevo, simplemente se trata de darle más herramientas para que ellos puedan tener un diálogo un poquito más equilibrado. Nunca va a ser un diálogo horizontal porque un lado tiene armas. Claro, claro, la simetría siempre va a existir. Exactamente. Pero si además logramos ese empoderamiento de la comunidad usando otras herramientas de compromisos que tenemos que cumplir con la comunidad, viéndole el lado humanitario que también puede tener ese cumplimiento, pues también racionalizamos esfuerzos, racionalizamos recursos, cumplimos con obligaciones y compromisos con las comunidades y a la vez las empoderamos en esa fuerte capacidad que tienen, más que cualquiera de nosotros, para desescalar. Totalmente, y el impacto se puede sentir muy rápidamente, mientras que, eso lo sabemos, las conversaciones de paz toman tiempo. Exacto. A la fuerza, o sea, no se llega a la paz así como que sentándose como a tomar un café como estamos haciendo nosotros. Exactamente. Pero perfecto. Lourdes, mencionaste entre los ámbitos de coordinación interinstitucional el tema del reclutamiento de menores. Entonces, quería preguntarte cómo está la situación del reclutamiento de menores hoy día en Colombia. Y lo digo pregunto porque lastimosamente una de las peores violaciones al VIH que se pueda cometer. Porque una cosa es adultos, otra cosa son niños, que literalmente se les está robando el futuro a ellos. Exactamente. Pues es uno de los temas cruciales y prioritarios para esta consejería, porque desafortunadamente hay que decirlo, como lo dice el informe, el último informe del secretario general de Naciones Unidas, hay un incremento de un 64% en las cifras de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, partiendo de que esto es un subregistro, porque tener realmente el universo de la dinámica de reclutamiento, tú lo sabes mejor que nadie porque has trabajado el tema, es prácticamente imposible y juegan muchos factores. El miedo, la misma dinámica del conflicto, la desconfianza con las instituciones, porque
también tenemos que partir que hay una desconfianza de las instituciones y por eso a veces estos casos pues tampoco se denuncian. Entonces hay muchos factores que inciden en ese subregistro. Es decir, el secretario general de Naciones nos habla de un aumento de un 64%, que es terrible, es muy doloroso, y como funcionaria de gobierno y como como consejera que me toca liderar ese espacio, esa comisión intersectorial, pues nos causa una preocupación muy grande de lo que está pasando. Y además porque esto tiene dos elementos adicionales que quisiera resaltar. De un lado es el impacto que está teniendo sobre comunidades étnicas, principalmente indígenas, de lo que se tiene, o sea, un mayor incremento en niños, niñas y adolescentes indígenas, pero también afro. Y esto tiene el impacto adicional de la pervivencia de esas comunidades. Porque si se llevan a los niños y a las niñas y pensamos además en comunidades indígenas que incluso está la alerta de Naciones Unidas en riesgo de extinción, pues estamos comprometiendo un elemento fundamental de la identidad de nuestro país, que es justamente esa diversidad de pueblos que caracterizan este país. Entonces eso, por ese lado, pues tiene ese además del impacto que significa para un país que se comprometa pues el futuro de los niños y las niñas, pues en las comunidades étnicas tiene unos elementos de mayor impacto diferencial que hay que tomar en cuenta, como digo, para la pervivencia de las propias culturas. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues las distintas modalidades y estrategias que están utilizando los grupos armados para llevar los niños, niñas y adolescentes a sus filas. O sea, lo que se aprecia es como una diversificación de estrategias que están utilizando, que involucran también esa diferencia y esa zona gris que yo llamo, y que también es muy preocupante y hay que tener en cuenta incluso en discusiones en torno al VIH, la aplicación del VIH, que es entre el reclutamiento como tal y la utilización. Porque también mucho de lo que está caracterizando esta dinámica es que ya no es, digamos, el modelo clásico de nuestros niños y nuestros jóvenes yéndose a unos campamentos, cargando un fusil, uniformados, identificados a qué grupo pertenecen, sino su utilización, que permanecen en su casa, pueden incluso seguir yendo al colegio, desarrollan actividades para el grupo armado que tienen un impacto en las hostilidades, ojo, tienen un impacto en las hostilidades, pero orgánicamente no podemos decir que hacen parte de un grupo armado. O la otra vertiente, a través de los outsourcing o tercerización, que también utilizan los grupos armados, entonces en que son vinculados a través de un tercero, que es una banda delincuencial, y entonces no se ve el vínculo directo. Claro, pero que tristemente hemos visto en el caso del atentado contra el exactamente, pero que hay un vínculo. Y en eso, y bueno, lo he discutido también con el 6R, me parece que estamos en una zona gris en términos de VIH.
entre una categoría y la otra, pero esta que va y viene, ¿dónde queda? O sea, esto que va y viene, ¿dónde queda? Y con un agravante mayor, y es que ese tipo de vinculación está mucho más normalizada. Puede verse como algo normal. O sea, en general creo que hay una preocupación grande nuestra desde la consejería, y es que no hay la alarma suficiente como sociedad colombiana de que este es un problema muy grave que nos atañe como sociedad en su conjunto y que compromete nuestro futuro. Pero estas formas de vinculación, con este tránsito que va y viene y no está muy claro, lo normaliza mucho más. Con la presencia en las escuelas para que sean otros jóvenes, niños y niñas, los que capten a sus compañeros, pues incentivos económicos importantes, donde pues aquí aparte de la dinámica del conflicto hay que ver pues también todas esas causas estructurales que llevan a que los niños, niñas y jóvenes terminen vinculados o bien a un grupo armado o también a una banda, a una banda delincuencial, a una banda criminal, que tienen que ver pues con brechas muy grandes aún no superadas en materia de acceso a la educación, a la salud, al deporte, al trabajo digno, a todas las condiciones de vida. Frente a la violencia sexual también en las dinámicas de reclutamiento con un impacto muy fuerte en las niñas, que muchas veces además son reclutadas para terminar siendo utilizadas como esclavas sexuales. Entonces, pues es una realidad muy preocupante que nos duele mucho y que estamos intentando pues fortalecer, como decía, fortalecer mucho esa articulación interinstitucional, ese diálogo y fortalecimiento también de las rutas en los entes territoriales, que a la final son los que primero tienen que responder, pero también, y volvemos a la importancia de la comunidad, de las iniciativas comunitarias. Cómo fortalecer esas iniciativas comunitarias que muchas veces son las más efectivas para hacer frente a estas dinámicas. De acuerdo, temática muy complicada, y lo que vemos en nuestras zonas de intervención es que el reclutamiento de un menor es uno de los hechos que más causa zozobra, porque la verdad, sobre todo cuando efectivamente el menor viene llevado al campo, al campamento, causa una reacción dentro de la familia realmente sumamente fuerte. De hecho, son los casos en que las mamás muchas veces no le tienen miedo a ir a reclamarle al actor armado. Así es. Tanto es el trauma que sienten internamente. Pero es cierto también que lo hemos visto, que ese conflicto ya no es blanco y negro. Combatiente uniformado, campo, civil, vestido de civil en la vereda o lo que sea. Ahora hay como 50 sombras de gris, es decir, hay muchos niveles diferentes de colaboración, de apoyo, y eso lo vimos en el episodio anterior del Café con DH, causa muchas dudas adentro del DIH, porque la categoría realmente es combatiente o no combatiente, pero aquí tenemos muchas variables que hay que tomar en cuenta. Sí, eso es lo que te decía, que estaba en conversaciones incluso con la responsable jurídica recientemente en Brasil del CICR de Ginebra sobre eso. Es que aquí ahora tenemos una zona gris que no está nada claro y sobre la cual hay que ver qué hacer, porque ya no necesariamente en términos estrictos del DIH participan las hostilidades el que ha sido reclutado con, digamos,
en los términos clásicos. Claro, sí, uniforme, fusil. Y todo. Uniforme, fusil, campamento, mando, cadena de mando. Sí. No. Y te cuento que Ginevra Cole, digamos, la manera de abordar el tema del reclutamiento menor es intentar de defender lo más posible las escuelas como un espacio seguro para los jóvenes. Saludamos mucho ese trabajo que ustedes tienen. Nos parece que es Gracias. fundamental porque además las escuelas son un entorno protector fundamental y con la visión que ustedes tienen de cuando hablamos de los centros educativos es la comunidad también educativa. Absolutamente, sí, con los padres, no solamente... No es solo, edificio, o sea, no estamos hablando del edificio que también es protegido, en términos de IH es un bien protegido, pero esto hay que verlo, digamos, más integralmente. Absolutamente, no, de hecho, sí el edificio y ponemos medidas de protección, pero trabajamos con los docentes, con los padres de familia, con los representantes y intentamos hasta integrarlos con los líderes comunitarios para que sea toda la comunidad a dar este mensaje de respétenos. Este es un espacio neutral, este es un espacio para la población civil, en este caso para los niños y niñas y adolescentes. Entonces aquí por favor no entren, no lo utilicen como un albergue y no vengan a reclutar adentro de las escuelas. O sea, esto tiene que ser un espacio donde el niño se sienta seguro, porque hemos visto que en algunas comunidades los padres no mandan los hijos a la escuela por temor a que los recluten allá, sí. Entonces pierden literalmente su derecho a la educación, que es como cortarle, digamos, la expectativa de poder realizarse y crecer a nivel intelectual, también a nivel profesional. Sí, y me parece muy importante ese trabajo que ustedes realizan de pedagogía en términos del significado de la escuela o de la comunidad educativa, digamos, en esa noción más amplia como entorno protector, que involucra además que la responsabilidad tampoco recae solo en los maestros, porque muchas veces pues es que si yo lo mando a la escuela y todo, entonces la responsabilidad ya es suya. No, la responsabilidad sigue siendo de todos y todas en términos de la prevención y de la protección de esos niños y niñas. Y creo que en ese campo la estrategia que ustedes implementan es muy importante, muy valiosa y ojalá que puedan seguir ampliando la cobertura. Esa es nuestra esperanza. Ahora, siempre sobre ese tema. Según lo que vemos en las investigaciones, parece que hasta la mayoría de las nuevas reclutas de los grupos armados en los últimos años son menores. ¿Tú por qué crees que se ha dado este crecimiento tan fuerte? Y lo pregunto porque, por ejemplo, hemos visto en la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de la FARC, que hasta el Frente 33 admitió que tenía demasiados niños y niñas adolescentes en sus filas, que al final cuando fueron atacados no tenían esa capacidad militar de defenderse, porque claramente un niño de 14, 15 años no puede luchar como un adulto de 20, 25, lo que sea. Entonces, considerando que hay contraindicaciones a tener tanto menores en... Lo hacen. Exactamente. ¿Cuál crees que sean las razones? Sí, yo creo que esto también es multicausal. Hay muchas causas por las que todos los grupos, podemos decir, están desarrollando estrategias para captar más niños, niñas y jóvenes. Uno tiene que ver pues por la relación de poder más asimétrica que un actor armado puede ejercer sobre esta población. Hay muchas menos posibilidades de romper esa simetría. Dos, porque justamente ponerlos de carne de cañón en las disputas territoriales te preserva cuadros más capacitados. O sea,
No, de acuerdo. Entonces, Es lo mismo que hace el ejército romano. Ponían los más jóvenes y inexpertos en primera línea y luego los Tú más... tienes una primera línea, esto pues no, porque tengo que preservar a quienes tengan mayores, digamos, capacidades militares en un momento dado. Entonces, de una manera, o sea, tú lo acabas de decir, como increíble que sigamos teniendo ese tipo de prácticas, las hostilidades que utilizaban los romanos, y es que es poner a los más jóvenes como carne de cañón, pero también son una herramienta para control social, para ejercer control social en las comunidades por estas como nuevas dinámicas que también estamos viendo que no necesariamente van a campamento, también pueden pasar mucho más desapercibidos y demás para ejercer acciones de control social en las comunidades. Entonces también, digamos, se les asignan nuevas tareas. Y lo otro también por esas brechas que veíamos es también en la vinculación con las economías ilegales, también personas jóvenes o muy niñas pueden ser mucho más audaces e incluso temerarias para desarrollar muchas acciones de ese tipo en el combate, por un lado, pero no en combate, en el desarrollo también de otro tipo de actividades ilegales asociadas a la dinámica del grupo armado. Entonces, hay una funcionalidad en muchos campos, en donde, digamos, hay una conveniencia, digamos, y una utilidad perversa, evidentemente lo acabas de decir, perversa, pero utilidad, digamos, un margen de utilidad grande. Parece hablar de seres humanos y de niños como en términos económicos, pero así lo ven también, una utilidad grande por parte de estos grupos armados. Entonces creo que son múltiples las causas que llevan a esto. Entonces, hablamos de la paz total, de las negociaciones. Cuando se lanzó la estrategia, se abrieron varias mesas de negociación. No se puso el DH, digamos, como un elemento central en la mesa. Es decir, no se le pidió a los grupos armados con que se estaba dialogando de empezar, digamos, a respetar ciertos temas del DH, ciertas normas, principios, o por lo menos de hablar de esos. Para Ginevra Colesso fue un error estratégico. ¿Por qué? Porque con compromisos aún parciales, uno ya puede dar una buena señal, puede hacer ver a la población que hay buena voluntad de diálogo y desescalar el conflicto poquito a poquito. Y encima hubiera sido una manera para poder, digamos, distinguir entre los grupos realmente motivados a alcanzar una paz y lo quizás no tanto. Yo entendí que todos los grupos dijeron no, de DH no hablamos, hablamos de paz. Y ahí terminó la conversación. Entonces quisiera ver tu visión de esa dinámica. Sí, pienso que es equivocado ver como elementos contradictorios de DH y paz. Entonces creo que ese es un enfoque equivocado, porque no se trata de ver como si el DIH fuera una herramienta contraria a lograr la paz. Yo lo veo al contrario. Totalmente. Puede ayudar. Y tú lo acabas de decir, puede ayudar muchísimo. Primero porque desescala. Entonces, si un grupo está seriamente comprometido finalmente en llegar a un acuerdo de paz, desescalar es importante, ayuda a ver ante la sociedad y las comunidades que realmente tiene un compromiso. Entonces le sirve al actor armado, contribuye a
a generar la confianza de las partes en los diálogos, tiene herramientas para lograr acuerdos parciales. Uno entiende la flexibilidad que tiene que haber en una negociación de paz, entonces es obvio, pero a través de acuerdos parciales uno puede ir progresivamente avanzando. Entonces no se pueden ver como contradictorios. Yo diría al contrario, el DIH puede ser una herramienta muy importante que contribuye a fortalecer esas conversaciones en clave de lograr acuerdos de paz. Además, ya jurídicamente hablando de las consecuencias, no tenerlo en cuenta puede tener un impacto negativo mucho peor en términos de los combatientes a la hora final de tener que rendir cuentas por sus actos, que ya los estándares internacionales sí o sí te van a pedir rendir cuentas, ya no son como las negociaciones del pasado de amnistías o indultos generales, sí o sí vas a tener que rendir cuentas. Entonces, si sí o sí vas a tener que rendir cuentas al final, empieza a trabajarlo de una vez y empieza a trabajarlo desde el principio, que te puede ayudar mucho más al final, ya digamos desde una visión más jurídica de lo que viene después. Totalmente de acuerdo. Y eso creo que sería también un mensaje a todos los integrantes de los grupos armados, los comandantes locales que tienen autonomía de decidir cuánto respetan o violan el DH. Cuidado, que si un día van a querer negociar y entregarse o lo que sea, respetar el DH hoy le va a ser muy útil. Al final. Evidentemente, totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Entonces, para cerrar nuestra conversación, nuestra última parte es algo muy rápido, y yo menciono algunas palabras, digamos, claves para el DH, y Lourdes, tú me das lo primero, me dice lo primero que te viene en la cabeza, ¿ok? Aunque lo primero es DH. Aliviar sufrimiento de las personas y las comunidades. Conflicto armado en Colombia. Degradado. Reclutamiento de menores. Crimen de guerra. Ataques contra las escuelas. Desprotección de los menores. Geneva Call. Estrategia efectiva. Gracias. Civiles en medio de las hostilidades. Protección. Y para terminar con una nota positiva, paz. Con derechos y VIH. Perfecto. Lourdes, muchísimas gracias, ha sido un placer. A ustedes muchas gracias, ha sido una conversación muy agradable. Absolutamente. Pues a todos los que nos han seguido, pues muchas gracias, un saludo y al próximo episodio de Café con el DIH.